La nomenclatura química es una subdisciplina de la taxonomía que se encarga de las reglas o fórmulas que son utilizadas para poder dar nombre a los elementos y compuestos químicos. Se suele utilizar en diferentes ramas de la química, pero suele dividirse en dos grandes grupos: la nomenclatura de los compuestos orgánicos y la de los compuestos inorgánicos. Nomenclatura de la química orgánica. Es la parte de la nomenclatura que se encarga de nombrar los compuestos de la química orgánica, es decir, nombra a las moléculas que se encuentran compuestas principalmente por carbono e hidrógeno. La nomenclatura de la química inorgánica, en cambio, es utilizada para aquellos compuestos no carbonados. Los compuestos inorgánicos se clasifican según su función química, siendo las principales funciones óxidos, bases, ácidos y sales. Tipos de nomenclatura: la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática o UPAC. En la nomenclatura tradicional se basa en nombrar a los compuestos inorgánicos, utilizando prefijos y sufijos griegos que indican los estados de oxidación de los elementos que forman parte de un compuesto. Nomenclatura stock consiste en nombrar a los compuestos escribiendo al final el nombre con números romanos de la valencia atómica del elemento. Indica el número de los electrones que un átomo pone para que se pueda ceder en un enlace químico. La nomenclatura UPAC es un sistema de nomenclatura de compuestos químicos y de descripción de la ciencia, de la química en general. La regla para nombrar compuestos orgánicos e inorgánicos es: se nombran los elementos con el prefijo correspondiente al número que haya en la fórmula. Los prefijos más importantes son mono, di, tetra, penta, hexa y hepta. Los óxidos básicos. Los óxidos básicos son compuestos binarios formados de metal y oxígeno. Ya, vamos a esto relacionarlo con la nomenclatura. Ya, con la nomenclatura vamos a relacionarlo mediante la nomenclatura stock, UPAC y tradicional. Tenemos este elemento para relacionar. Ya, tenemos al litio, que se llama óxido de litio. Este elemento se llama óxido de litio. Ya. Entonces, vamos a pasar con el stock. El stock es cuando tenemos que como poner un número para saber cuándo se regula el elemento para que quede neutro. Entonces, ya sabemos que este es menos 2 y cuando no hay ninguna valencia al lado significa 1. Entonces, 2 por 1, 2, ya tenemos acá. Y tenemos que buscar un número que me dé multiplicado me dé 2. Vamos a poner el 1. 1 por 2, 2. Simplificados queda a 0. Entonces ya sabemos que el número que regula es el 1. Entonces escribimos el óxido de litio, el número que sacamos, que era 1, en romanos. Ya. Vamos a pasar con la siguiente, que es la nomenclatura UPAC. En la UPAC lo que utilizamos son los números que están al lado del elemento. Por ejemplo, óxido, como no tiene ninguno, es mono, que significa 1. Mono, óxido. Ya, acá, como tiene 2, litio tiene 2 moléculas, le ponemos D y 2 es di, entonces D dilitio. Y queda completado la UPAC. Ahora pasamos a la tradicional. En la tradicional utilizamos esto: el hipo, el oso, el ico y perico. Podríamos ponerle el hipo-oso, pero vamos a hacerlo de la forma simple. Como es 1, podemos poner óxido de litio, pero como no tenemos la necesidad de poner el 1, podemos dejarle así. Vamos a hablar de los óxidos no metálicos, también llamados anhídridos. Ya, están formados por un metal más un oxígeno. Vamos a expresar con las diferentes nomenclaturas mediante esta fórmula química. Ya, en el stock, primero tenemos que saber que ponemos óxido de carbono, ya sabemos que óxido va por la O, que es óxido, de carbono, el carbono, y tenemos que poner el número de oxidación o valencia, que tendría que estar en números romanos, el cual sería el 4, ya que sabemos que trabajamos con el menos 2, entonces menos 2 con 2 se hace a menos 4, y el
4 por 1, que sería, ya que no hay nada, queda a 4. Entonces se simplifican los dos y queda que el número de valencia es el 4. Ya, pasamos a la siguiente, a los anhídridos. Aquí lo interesante es que ponemos la palabra anhídrido, es la diferencia principal con los óxidos básicos. Entonces ponemos anhídrido y ponemos el elemento carbónico porque es carbón, y el ico le ponemos porque es la mayor valencia. Si fuera la menor sería oso, y si hubiera una más pequeña que esa sería hiposo. Ya, pasemos a la siguiente nomenclatura, que es la UPAC. En la UPAC escribimos dióxido de carbono, porque dióxido, ya sabemos que dio significa dos, y óxido le dejamos así tal cual, entonces ponemos dióxido, y de el elemento carbono. Vamos a hablar de los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos están formados por metal más hidrógeno. Ya, sintetizando todo esto, vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido en nomenclatura, aplicarlo aquí. Solo cambiamos la palabra hidruro, y en este preciso caso no utilizamos ninguna valencia, ya que se sobreentiende que está controlado el elemento. Acá aplicamos el trihidruro, ya sabemos por qué, porque es 3, entonces trihidruro. Hidruro, aquí en la tradicional ponemos hidruro alumínico, porque el ico es el primero, es de la valencia mayor, y este es la valencia mayor de su grupo. Los hidruros no metálicos. Los hidruros no metálicos están formados por no metales más hidrógeno. Por ejemplo, un no metal es el flúor. Entonces aquí ponemos HF, primero ponemos al hidrógeno y acá ponemos al flúor. Entonces ponemos flu, y por lo general, ya en la nomenclatura, cuando pasamos a la nomenclatura, no se utiliza mucho la UPAC, entonces por lo tanto queda tachado. Ya. La siguiente es el stock. Aquí lo único que hacemos es poner flúor, el elemento. El uro se le aumenta como en los prefijos oso, ico, algo así, algo parecido. Entonces, de ahí le aumentamos de hidrógeno, porque sabemos que tiene una molécula de hidrógeno, y ponemos en la tradicional ácido fluorhídrico. Ácido se le pone como nueva denominación, y flúor, ya sabemos por qué va por el elemento, y hídrico va por el agua. Gracias. Vamos a hablar de los peróxidos. Los peróxidos están formados por un metal más dos oxígenos. Ya, la siguiente fórmula química vamos a relacionar con la nomenclatura stock, tradicional y UPAC. Ya. Algo que tenemos que saber de ley es que siempre se pone primero la palabra peróxido. En el stock primero ponemos peróxido de el elemento cobre, y cuando se simplifica esto queda de valencia o de estado de oxidación 1. Ya. Pasamos a la siguiente, a la tradicional. La tradicional ponemos primero el nombre peróxido, después cuproso, porque cuproso viene del sufijo cobre. Entonces el oso va porque es el nivel intermedio, no es ni el mayor ni el menor, porque si fuera el mayor sería ico, y si sería el menor sería hiposo. Ya. Pasemos a la siguiente, a la UPAC. En la UPAC ponemos primero peróxido, ya especifiqué por qué, y luego ponemos de dicobre porque el cobre tiene 2, entonces 2 en nomenclatura se dice di, entonces ponemos dicobre. Gracias. En esta clase vamos a ver los ácidos hidrácidos, además de sales binarias y oxisales. En ácidos hidrácidos, para ver las nomenclaturas, debemos saber que se forman con la familia 6A y 7A, por lo cual solo hay 7 compuestos, estos de aquí. Ya. Para formar esto, en la familia 6A, los halógenos, se utiliza la valencia -2, y con la familia 7A se utiliza la valencia -1. Ya. Para formar el compuesto debemos intercambiar las valencias, tomando en cuenta que la palabra hidrácido hace referencia al hidrógeno. Esta vez siempre lleva la valencia -1. En el caso de este ejemplo tenemos al cloro. Como es parte de la familia 7A, utiliza la valencia -1. Se le suma el hidrógeno y se intercambian las valencias, la valencia de aquí y acá, lo que quedaría así. Como queda uno, se le puede poner o no poner. Ya, lo más importante es la nomenclatura. Tradicional, stock y UPAC. En la tradicional y stock siempre se va a tener cuñadas. Vamos a ver la nomenclatura de sales binarias, la cual se forman de un metal y de un no metal. Para los dos metales vamos a utilizar la valencia -1 del flúor, cloro, bromo y yodo, de la familia 7A. Ya. Se puede utilizar cualquier metal, por ejemplo,
aquí utilicé la combinación del calcio y el bromo, ¿ya? Como sabemos que la valencia de los no metales, en el caso de la familia 7A, es -1, va a ser -1. Y la del metal es la que tenga. En esta, como solo tiene una valencia, que es 2, claro, hacen un intercambio y quedaría aquí del bromo 1 y del calcio 2, pero el 1 no se pone. Ya. Que vamos a la nomenclatura. En la nomenclatura tradicional debemos entender que las terminaciones siempre van a ser en uro. En el caso de los no metales. Tal sería que tenemos el bromo, bromuro, debemos combinar el uro con el bromo. Cálcico, o también puede ser de calcio. ¿Por qué le puse cálcico? Al tener solo una valencia, se le pone con el prefijo ico, no con el de oso. Por último vamos a hablar de la nomenclatura de oxácidos, o también llamados ácidos oxácidos. Es la fórmula de un anhídrido más un agua. ¿Ya? Un anhídrido es un no metal más un agua. ¿Ya? Aquí vamos, un ejemplo. El ácido carbónico. ¿Ya? El ácido carbónico, para encontrar el ácido necesitamos irnos a los anhídridos. El anhídrido carbónico. ¿Ya? ¿Qué es eso? Es el no metal más oxígeno. ¿Ya? Eso le sumamos al agua, el H2O, y así ya tenemos nuestro ácido. Hacemos la suma, si primero se pone el hidrógeno, H2, CO3. CO3, porque este más el 2 que tenía acá me da 3. Ya. Vamos con la nomenclatura tradicional. Se aumenta el prefijo ácido. Después, se coge al no metal, sí, que en este caso es el carbono, ¿ya? Y dependiendo de su valencia, ya que es 2 y 4, se pone el ico o el oso. En este caso es ico, debido a que la valencia mayor es 4. Ya. Y si simplificar, queda 2. Pero eso es porque el oxígeno tiene también la valencia número 2 y se simplifica. Ya. La nomenclatura es todo. De nuevo, se pone la palabra ácido. Esto de trioxo que comentamos, ¿se hace referencia a qué? Al número, el número de valencia, el número que tiene, que es el 4, del carbón, del no metal que estoy buscando. Y por último, la IUPAC. Es el trioxocarbonato. Trioxocarbonato. Cambio el prefijo de ico, oso, dependiendo del ejercicio, por ato. ¿Sí? En la IUPAC. Pongo el número del no metal que me pide, que también es el 4, y se aumenta de hidrógeno. ¿Sí? Ya, ahora con uno más, el ácido sulfúrico. Ya. Ácido sulfúrico. Como este ácido posee la valencia mayor, se coloca el prefijo ico. ¿Ya? En el caso del stock, trioxo sulfúrico. ¿Por qué? Porque tiene 3 oxígenos y se pone ese prefijo. ¿Y por qué 4? Porque también tiene la valencia número 4 siendo la mayor. Está siendo la mayor. Ya. Y aquí en el IUPAC lo mismo. Trioxosulfato cambia el ico por el ato, la valencia del azufre. Y por último se aumenta siempre de hidrógeno.